Invitamos a la doctora Patricia Caro Jiménez, profesional especializada de la Dirección de Promoción y Prevención, quien nos va a hacer la presentación del Plan de Intervenciones Colectivas en el marco del Plan Decenal de Salud Pública. Entonces, son 1.102 municipios hoy conectados, participando en el seminario Gestión de la Salud Pública, Prioridad Municipal. Una muy nutrida concurrencia. Agradecemos a todos y a todas las personas el esfuerzo que han hecho por desplazarse. Una labor también muy importante de mencionar a COSESAN, su poder de convocatoria de la Corporación Colombiana de Secretarios de Salud Municipales y Distritales. Doctora Patricia, adelante. Gracias, muy buenos días para todos y todas. En los próximos minutos tengo a mi cargo el presentar a ustedes la propuesta que tiene el Ministerio de Salud y Protección Social y específicamente la Dirección de Promoción y Prevención relacionada con el Plan de Salud Pública e Intervenciones Colectivas. Lógicamente esta presentación no va a profundizar en algunos aspectos porque el tiempo no nos va a permitir y seguramente también vamos a tener unos espacios de trabajo y de conversación con ustedes para hacer validaciones de estas propuestas que hoy aquí traemos. Voy a iniciar con retomar unas de las diapositivas presentadas anteriormente por el doctor Osorio en relación con el modelo de atención y específicamente allí ustedes ven resaltado en color rojo la ubicación del Plan de Salud Pública e Intervenciones Colectivas. ¿Y por qué queremos ver este contexto? En lo local, la experiencia nos ha demostrado que a veces este Plan de Salud Pública e Intervenciones Colectivas se ha convertido en sinónimos y equivalentes de la salud pública y retomamos acá lo que se hablaba al principio cuando recogemos la definición que hace la ley 1122 en que la salud pública no es solamente lo colectivo, es decir, nuestro quehacer en lo colectivo es muy importante, es fundamental, es esencial, pero es uno solo de los elementos que se tiene que presentar para trabajar en salud pública. A partir de la ubicación de dónde estamos y qué acciones o qué componentes va a tener este plan de salud pública que allí los estamos esbozando, más adelante lo vamos a desarrollar un poco más, los componentes de este plan van a ser fundamentalmente la promoción de la salud y la gestión del riesgo y vamos a ver en qué términos la gestión de riesgo. Yo sé que en términos generales uno puede pensar gestión del riesgo hasta ahora como lo hemos trabajado en el sistema y como lo entendemos la mayoría, es como un quehacer por allá del POS o de las actividades individuales, pero no es tan así, la gestión del riesgo se realiza no solo individual sino también en lo colectivo. Entonces en este marco y en este contexto revisemos y recordemos rápidamente porque sé que la mayoría de ustedes seguramente han tenido que transitar por el reconocimiento de lo que es este contexto y el marco normativo que nos lleva hoy a partir del Plan Decenal de Salud Pública y de sus temas indicativos a formular la operación de un Plan de Salud Pública e Intervenciones Colectivas. Recordemos que desde la Constitución Política del 91, donde se habló de la atención básica y cómo debería reglamentarse, pues comienza a desarrollarse este concepto de aquellas acciones que son de carácter colectivo, que son de carácter estatal, que se deben garantizar. ¿Por qué razón? Porque tienen una lógica y unas características muy diferentes a esas otras acciones o intervenciones que se hacen en lo individual en términos de la prestación de un servicios para la curación. Entonces, en este sentido se comienza a desarrollar en la Ley 100 del 93 y específicamente en la reglamentación que se hace en la resolución 4288 del año 96, lo que nosotros todos denominamos antes el Plan de Atención Básica y que es como el origen de este Plan de Salud e Intervenciones Colectivas. Además, vale la pena recordar que este Plan de Salud Pública e Intervenciones Colectivas es un plan de beneficios, es decir, la ley, la norma y el sistema ha definido que se prestan los beneficios a las personas
hay unos derechos de una prestación de servicios a través de planes de beneficios, y este, denominado en su momento Plan de Atención Básica, es uno de esos planes. La ley 715, que ustedes también recuerdan, reorganizó también todo lo que teníamos antes con ley 60 en relación con competencias y recursos para el sector salud y también, bueno, para el sector de educación, pero en el sector salud nos dijo claramente que las entidades territoriales de carácter, ya sea la nación, el departamento o los municipios, tienen unas obligaciones en términos de la dirección del sistema, en términos del aseguramiento, en términos de la prestación de servicios y en términos de la salud pública. Entonces, si nosotros retomamos, absolutamente todo el quehacer en lo local tiene todo ese respaldo normativo que nos da esta ley que nos enmarca las competencias territoriales. Retomamos 1122 como elemento importante de definición de salud pública, que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, y allí acordémonos que en este año, en el 2009, es donde se hace como el cambio de la denominación del PAB a Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas. Pero además también se desarrolla en la ley 1438, que en su momento pues dio unas orientaciones para hacer unos cambios en el sistema, se desarrolla todo lo que tiene que ver con la definición de trascender esos planes nacionales que estábamos haciendo a unos tiempos, digamos, mediáticos de 4 años, hacer un plan decenal que cubriera una mayor cantidad de tiempo para que permitiera también que el país en general y en particular lo local se pensara de una forma propositiva y se proyectara. Y allí entonces aparece todo lo que es la formulación del Plan Decenal de Salud Pública a través de esta resolución que también ustedes conocen, la 1841 del año 2013. Y por último, al recoger ahora la ley estatutaria que acaba de declararse exequible, en los aspectos relacionados con las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, pues nos da también todos unos elementos importantes para trabajar fundamentalmente 2 temas: la intersectorialidad y los determinantes sociales de la salud. Elementos que nos obligan a pensar en que el trabajo y las acciones que hagamos en el país deben buscar la equidad en salud. Si ustedes ven, estoy tratando de pasar muy rápido porque es que nada de esto es nuevo, ¿sí? Todo esto es lo que nosotros estamos trabajando, lo que todos los días en los municipios o en los departamentos nos enfrentamos en relación con el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, y por lo tanto pues simplemente es un recordatorio y decir, vea, tenemos toda la base normativa reglamentaria que nos va a permitir avanzar en los objetivos que nos coloquemos en este plan. No me detengo acá, es el contexto general de, digamos, las 3 hitos normativos que nos han siempre orientado, lo que tiene que ver con lo que ya mencioné, la resolución 4288 del año 96, donde el país pues dio todo el vuelco en relación con la salud pública, y luego 2 reglamentaciones, la circular externa 018 y la resolución 425 del 2008. Y aquí voy a detener un momentito en la presentación que hizo el doctor Castrellón en el inicio, cuando dice, bueno, uno de los problemas que tenemos en este momento, y lo reconocemos, es que la resolución 425 es el desarrollo reglamentario del antiguo decreto 3039, ¿cierto?, del Plan Nacional de Salud Pública. Y en este momento, con este nuevo plan decenal, no hemos aún tenido todos los cambios necesarios para que la reglamentación, digamos, se modifique. Ustedes como entidades locales siguen haciendo su planeación a partir de allí, y esta ha sido, digamos, la indicación. Estamos en un proceso de transición que se ha iniciado con todos los desarrollos que se están trabajando, primero que todo realizando un análisis de situación de salud y lo que se ha denominado la migración de estas prioridades en salud pública definidas en el antiguo Plan Nacional hacia los trabajos que se van a hacer para alcanzar unos resultados en salud que no solamente van a ser determinados, digamos, a nivel nacional. La nación va a entregar unos resultados de salud generales, pero aquí yo quiero llamar la atención es que el esfuerzo grande que se quiere hacer en la nueva reglamentación que
seguramente vamos a tener, como decía el doctor Enquis, en un corto tiempo, que va a reemplazar esta resolución. Lo que se quiere fortalecer es que ustedes como entidades locales tengan aún mucho mayor capacidad de decidir cuál es el camino que quieren seguir, cuáles son los resultados de salud a los que de verdad le quieren apuntar. ¿Por qué? Porque es que las condiciones y las necesidades locales seguramente no son todas iguales, y nosotros no podemos seguir en el país digamos sufriendo unos procesos como los que hemos tenido, en departamentos completos encontramos que los planes de salud pública e intervenciones colectivas son absolutamente iguales en todos los municipios, ¿sí? Un poco se saca uno y la copia de ese se retoma en los demás, ¿sí? O las orientaciones son tan generales para todos que absolutamente todos, digamos, se hace la lectura de que todos tenemos que hacer lo mismo cuando las condiciones no son iguales. Entonces, digamos, eso es un esfuerzo que se va a hacer para que esa definición de cuáles son los resultados y los caminos y las acciones se hagan mucho más en ese nivel local, ya sea municipal o departamental. ¿Qué es el Plan de Salud Pública e Intervenciones Colectivas? Y acá tampoco me voy a extender porque pues nosotros en este momento tampoco vamos a hacer ningún cambio trascendental de lo que hemos venido trabajando. Yo veo que muchos de los asistentes cuando digo algunas cosas hacen sí, entiendo que serán seguramente las personas que están trabajando más cercano a este plan. Entonces ustedes se van a dar cuenta, y bueno, los que no lo conocen tan cercano, simplemente clarificarles que nosotros vamos a mantener, digamos, ese enfoque teórico, ese conceptual de que este plan de salud pública e intervenciones colectivas, que es un plan de beneficios del sistema, comprende fundamentalmente dos cosas: un conjunto de intervenciones colectivas, y ya vamos a hablar a qué nos referimos de conjunto de intervenciones colectivas, y unas acciones individuales de altas externalidades. No todas las acciones individuales de altas externalidades, porque si no, en últimas estaríamos recogiendo demasiadas cosas, primero, que no son competencias nuestras, y segundo, que no tendríamos la capacidad financiera de sostenerlas. Esas algunas acciones individuales de altas externalidades se están definiendo y precisando en términos también de las modificaciones que se han tenido en todo lo que es la incorporación de algunas actividades o intervenciones en el POS. Es decir, aquí comenzamos también a hacer un diálogo directo con este otro plan de beneficios con el que nos debemos complementar. Miremos entonces qué son las intervenciones colectivas. Y ustedes ven ahí que también se precisan algunos elementos que igual lo hemos venido trabajando pues durante todos estos últimos años. Primero que todas, estas intervenciones se refieren a procedimientos, actividades o intervenciones que son a cargo del Estado y que son gratuitas, y gratuitas en términos de que no le cobramos a las comunidades, a las familias o a los individuos el recibir esas intervenciones. No quiere decir que alguien no pague por eso y que eso no cueste. Que se orientan a dar respuesta a necesidades de salud del territorio, y aquí insisto, ubiquémonos esos elementos y esas herramientas que nos está dando el análisis de situación de salud, nos está diciendo a nivel local, ojo, ustedes son los que definen cuáles son sus necesidades y sus problemas y cómo van a buscar el trabajo sobre esas necesidades y esos problemas. Nosotros en este plan vamos a entregar unas tecnologías en salud generales, unas orientaciones generales, es como decir, tener un menú donde usted puede definir en mis condiciones particulares y en relación con estas necesidades que yo tengo, yo puedo tomar estas tecnologías en salud o estas intervenciones, esas actividades, estos procedimientos, porque tengo la capacidad para hacerlo, porque tengo los recursos suficientes y porque además he realizado toda una gestión de la salud pública que me permite tener toda la articulación y coordinación, no solo con los actores del sistema, sino con otros sectores para alcanzar esos resultados en salud. Afectan estas intervenciones, pues deben estar orientadas a afectar positivamente los determinantes sociales de la salud y lógicamente
Nosotros como parte de ese plan decenal, ¿sí?, somos un componente pequeñito, entonces por lo tanto estamos ajustándonos a los enfoques que nos está planteando el plan decenal, el enfoque diferencial, el enfoque de derechos, el enfoque poblacional. Aquí también quiero hacer un comentario en relación con algo que se planteó al principio, se está pidiendo al nivel local que se haga un plan territorial con el enfoque diferencial y hasta ahora se está avanzando en algunas concertaciones con algunos grupos específicos y se hizo referencia pues a los grupos indígenas o a las comunidades indígenas. Yo creo que cuando uno trabaja en territorio, en lo local, digamos, uno conoce que su población tiene unas características demográficas y poblacionales específicas y no creo que no es tan necesario que esperemos la directriz nacional para entender que si en mi municipio un porcentaje de población importante está de comunidades indígenas o está de otro tipo de población, pues estas deben incorporarse. De hecho, el PAP anterior y el Plan de Salud Pública e Intervenciones Colectivas que hasta ahora lo ha venido haciendo. Que no todos lo hemos podido realizar de la misma manera, que todos no tenemos la misma capacidad para hacerlo, perfecto, pero creo que eso es un tema que también ya se ha ido avanzando en el país. Estas intervenciones, estos procedimientos y estas actividades están dirigidas a todos los habitantes, también es parte de lo que ha venido trabajándose y se va a orientar, y vuelvo, insisto aquí, en dos componentes, el de promoción de la salud y el de la gestión integral del riesgo. Y aquí hay un punto importante y es como retomar y que recordemos todos que estas intervenciones colectivas, digamos, tienen una característica importante y es que son consideradas acciones, intervenciones, procedimientos de carácter de bien público o de bien meritorio. Es decir que hay unas características de estas intervenciones que hacen que el Estado y todos como Estado debamos asumir la prestación de estas actividades. ¿Por qué razón? Porque son unas acciones, unas actividades que en primer lugar la población en general no la va a demandar. Es decir, uno no va al hospital, ¿sí?, uno no va a la empresa social del Estado a demandar una de estas acciones de promoción de la salud, ¿sí? Pide la consulta con el médico o con la enfermera, de decir, necesito un tipo de acción de las que tenemos en este plan. Segundo, es un tipo de intervención o actividad que genera una gran rentabilidad social, pero no genera una rentabilidad financiera. Por lo tanto, ¿sí?, tampoco vamos a tener oferentes en mayor proporción. Entonces, digamos, esas características hacen que este plan, ¿sí?, deba permanecer como un plan, ¿sí?, orientado a toda la población, pero además dirigido, coordinado, garantizado y ejecutado desde la entidad territorial. Y tiene una característica también de bien meritorio. Ustedes ven ahí la definición de bien meritorio. Un bien meritorio es aquel al cual todos los individuos de una sociedad tienen derecho sin importar su capacidad de pago o su condición. Entonces nosotros cuando hacemos estas acciones de este plan de salud pública, intervenciones colectivas, nunca estamos preguntando si usted tiene carnet del régimen subsidiado o el contributivo, si es cotizante o beneficiario, si es blanco o negro, es decir, es absolutamente general. Bueno, el segundo componente de este plan son esas acciones individuales de altas externalidades, que allí ustedes ven la definición. Son esas acciones que al ser ejecutadas generan efectos colectivos, facilitan procesos y acciones de canalización o de la prestación de esas otras acciones de detección temprana y protección específica que están puestas en el otro plan de beneficios, que es el POS, y además que permiten que otras personas, terceros, se beneficien en relación con que una persona tenga reciba esos servicios o esas intervenciones. ¿Para qué hacemos un plan de intervenciones colectivas? ¿Cuál es el propósito de tenerlo?
Entonces nosotros nos hemos aquí centrado y vuelvo e insisto, nuestra sombrilla en este sentido son los objetivos estratégicos que nos plantea el Plan Decenal de Salud Pública. Entonces, la realización, el desarrollo, la ejecución adecuada de este Plan de Salud Pública, intervenciones colectivas, lo que pretende es aportar al alcance de esos 3 objetivos grandes que tenemos para el país. 1, el goce efectivo del derecho a la salud. 2, mejorar las condiciones de vida y de salud de toda la población y lograr la cero tolerancia a aquellas enfermedades o a la morbilidad, a la muerte y a la discapacidad que son evitables. Se supone que el accionar de absolutamente todos los actores del sistema y del accionar de toda la abogacía o todo el trabajo intersectorial que se realice en el marco del Plan Decenal buscará y está orientado a alcanzar esos objetivos. Y continuamos nosotros teniendo unos principios de este plan, principios que también no son nuevos, y los he mencionado ya algunos durante esta presentación. El primero es la gratuidad, el segundo es que es un plan estatal, el tercero es la obligatoriedad, y la obligatoriedad acá yo quiero hacer un paréntesis, no en términos de un poco como lo hemos entendido hasta ahora, es que lo que sale de directriz del plan, ¿sí?, es obligatorio para absolutamente todo el mundo. Entonces, no, será obligatorio en términos de lo que me corresponde como territorio y en términos de lo que es mi situación de salud. Es territorial, porque sí, su principal sitio de desarrollo, de ejecución, de operación es el territorio, fundamentalmente el municipio. Es universal porque se orienta a toda la población y es complementario, tiene un principio de complementariedad muy importante que el país no ha logrado, es decir, todos los que hemos trabajado en este tema durante muchos años siempre nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo hacemos esa tarea de articular y complementar lo que hacemos en el PIC con lo que se hace en el POS? Hay 2 elementos centrales que nosotros estamos rescatando, y digo rescatando porque tampoco es nuevo, ¿sí? El primer elemento es la planeación conjunta en territorio, es decir, cuando ustedes elaboran el plan territorial, cuando uno está en territorial, es el plan territorial de salud, tiene que trascender la elaboración, el escritorio, la oficina de un sector o de una oficina en la Secretaría de Salud, tiene que trascender a que sea una construcción colectiva, pues ¿para qué? Para que esos resultados de ese plan de verdad orienten el quehacer de todos los actores del sistema. Y segundo son lo que hemos mencionado repetitivamente, es los resultados en salud, es decir, eso no puede seguirse quedando como solamente planteados. Los resultados en salud son los que me dicen cuál es mi objetivo final, mi municipio, mi departamento, qué resultado en salud voy a buscar. Y cuando yo estoy hablando de resultado en salud, estoy hablando de no solo el sector salud, sino de todas las cosas que tienen que hacerse en coordinación, en acompañamiento, de forma articulada con los otros sectores para mejorar e impactar lo que dijimos antes, impactar positivamente los determinantes sociales de la salud. Tenemos fundamentalmente 2 objetivos estratégicos planteados para este plan. El primero es que desarrollemos esas acciones de promoción de la salud y gestión del riesgo, tanto en acciones colectivas y esas individuales de altas externalidades que aporten pues a lo que ya mencioné, al logro de las metas y los objetivos estratégicos del plan decenal. Y segundo, que alcancemos una participación de todos los actores del sistema de salud, pero también de otros sectores en el desarrollo de esas acciones. Miremos esos 2 componentes de este plan, ¿sí? Digamos, tenemos en el marco del plan hay unos alcances de las definiciones, bueno, ¿qué vamos a entender por promoción de la salud? Y acá sí tengo que referirme a que estamos reorientando fundamentalmente lo que la 425 habló de la promoción de la salud. Y se está pretendiendo con esta reorientación
rescatar todos los trabajos adelantados desde Alma Ata y hace mucho tiempo en qué es la promoción de la salud. Nosotros como sector hemos tenido sobre nuestros hombros la promoción de la salud, el desarrollo, la ejecución de estas acciones, cuando en últimas somos los que menos podemos hacer en acciones para promocionar la salud. Entonces nosotros estamos hablando de que esto es un marco de acción que va a permitir garantizar ese derecho a la salud del que estamos hablando, con trabajos de, digamos, la mayor precisión acá, el mayor reto que hay es fortalecer ese trabajo intersectorial, pero no como lo hemos venido haciendo. El trabajo intersectorial tiene que dar un paso adelante en el sentido de que no solamente llamemos al otro sector como que para que medio juntemos acciones y que aparezca el nombre del otro sector, pero que nunca se ha pensado que realmente el quehacer de ese otro sector tiene todo un impacto en salud. Entonces ahí tiene que haber un cambio muy fuerte, donde esperamos pues entregar muchas más herramientas para hacer todas esas fases necesarias para que se alcance la transsectorialidad de la que habla el plan decenal. La transsectorialidad es la fase última, final y digamos el objetivo último cuando uno trabaja con los otros sectores. Entonces, aquí en la promoción de la salud hemos definido una serie de elementos o de líneas de acción que van a orientar esas acciones que vamos a realizar en este plan. La primera es todo lo que tiene que ver con la adopción, la adaptación, la formulación, la implementación y la evaluación de políticas públicas saludables. La segunda es la construcción de acuerdos sociales mediante todo el refuerzo que debemos hacer tanto a la acción como a la cohesión y a la participación y movilización social, que busca fundamentalmente pues empoderar individuos, pero también empoderar comunidades. Y esto no es fácil de hacer. De hecho, ustedes, es decir, lo de la participación social como tal, lo venimos trabajando desde hace tiempos, pero cuando uno va en la práctica, todavía hay muchos elementos que tenemos que desarrollar. Allí también la idea es lograr que el país tenga unas herramientas un poco más, digamos, unas herramientas más operativas en decir, bueno, ¿y cómo es que se hace eso? Porque es que uno cuando está en territorio le dice, haga participación social. Y dice, bueno, ¿y eso como que con qué lo hago? Entonces tenemos que también llegar a ese punto. Desarrollar capacidades, y acá pues hay unos puntos álgidos a los que, bueno, me voy a referir solo a algunos. Cuando nosotros tenemos un talento humano que se está moviendo constantemente, que no es permanente, que no hay formación continuada, que no hay pues desarrollo de capacidades en los individuos ni en las instituciones, pues digamos cíclicamente siempre nos estamos enfrentando a que cada año o cada 2 años o por bien que nos vaya cada 4 años nos toca recapacitar a todos los nuevos que aparecen en todos los procesos que hemos adelantado. Entonces aquí hay una serie de elementos que también tenemos que revisar en términos de que el talento humano como un elemento central debe cumplir unas características y además pues bueno, viene todo unos elementos que no son de nuestro resorte directamente como sector, pero que habrá que trabajarlos en cuanto a la permanencia de ese talento humano. El desarrollo de capacidades fundamentalmente nosotros lo estamos planteando hacerlo en 2 términos, en la asistencia técnica entendida como la asesoría, el acompañamiento y la capacitación en términos de cooperación. También hay otros elementos importantes acá que se están incluyendo, es el ministerio quiere modificar su llegada con ustedes. No es que el ministerio llegue a dar la línea y la fórmula mágica para arreglar las cosas. Resulta que es que la experiencia de ustedes y el trabajo de ustedes también tienen una cantidad de elementos que favorecen los desarrollos. Entonces nosotros estamos también hablando allí como de la cooperación más en términos de pares, ¿no? Y el otro elemento del desarrollo de capacidades es todo lo que tiene que ver con la información, la educación y la comunicación para la salud. También
que va a tener algunas herramientas, algunas estrategias entregadas al país para que se pueda hacer de mejor manera. La generación de entornos, como otro elemento de acción, la generación de entornos que favorezcan el bienestar y la calidad de vida. Y es un punto importante, uno en últimas piensa, ¿dónde se realizan las acciones del Plan de Salud Pública e Intervenciones Colectivas? Entonces se hacen los entornos, entendido los entornos como esos espacios físicos y de relaciones sociales, en donde todos vivimos cotidianamente, ¿sí? Están el colegio, está el sitio de trabajo, está el espacio público, es decir, allí es donde nosotros hacemos nuestra vida y es donde nosotros debemos dirigir las acciones. Y por último, una línea de acción importante que es que logremos revisar que los servicios tanto sociales como sanitarios estén reorientados a garantizar derechos, y allí pues entra toda una gama fuerte de todo lo que es la seguridad en el paciente, prestación de servicios desde el sector salud, digamos en condiciones más favorables para las personas, pero además el lograr esas redes de apoyo con otros tipos de servicios sociales que se necesitan, donde nosotros desde el PIC nos enfrentamos, ¿sí? Ejemplo, uno está trabajando en PIC y hace caracterización en las poblaciones o encuentra, le llegan al coordinador del PIC y le dicen, ¿qué hacemos que en tal barrio encontramos la problemática mayor es que tenemos casas que son ollas de venta de drogas o personas adultas mayores abandonadas que no tienen, es decir, una serie de elementos que no son competencia directa del sector salud, pero que necesitan articularse y orientarse con servicios también sociales, digamos, articulados y armonizados. Y miremos del otro lado, entonces, en el plan de intervenciones colectivas, ¿a qué le vamos a denominar gestión del riesgo? Entonces nosotros en este marco del plan estamos diciendo que la gestión del riesgo es ese proceso que le permite a la entidad territorial identificar y analizar los riesgos que se tienen. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace a través del análisis de situación de salud. Tenemos ahí una herramienta de análisis, pero además también que le permita conocer la percepción de la población frente a las amenazas y vulnerabilidades y cómo se logra afrontar estos riesgos, logrando que tengamos una presentación de eventos, digamos, socialmente aceptables, porque hay que partir que el riesgo nunca va a ser cero, en nada, siempre vamos a tener algún tipo de riesgo. En este componente, este plan va a tener, digamos, 3 líneas de acción. Uno, el que se va a referir a algunas acciones, algunas intervenciones o algunos procedimientos específicos que son de identificación y análisis del riesgo colectivo en salud. 2, administración de ese riesgo colectivo. Y 3, el seguimiento y el monitoreo y la evaluación de esos riesgos colectivos. Ustedes entenderán que estas líneas de acción pues van a desplegarse en lo que nosotros estamos denominando tecnologías en salud, también término y ya algo lo que presentó el doctor Elkin anteriormente. El Plan de Salud Pública e Intervenciones Colectivas ha retomado, digamos, estos elementos que los presenta el POS, los ha hecho una adaptación y ha definido que estas tecnologías en salud que se van a utilizar en el Plan de Salud Pública e Intervenciones Colectivas son las intervenciones, los procedimientos, las actividades, los insumos que incluyen medicamentos y los sistemas organizativos o de soporte. Allí encuentran ustedes cuáles son la definición de cada una de estas tecnologías y por lo tanto en términos de estas tecnologías es que ustedes van a encontrar la orientación que se dará a nivel nacional para este plan. Hay otro elemento importante que también se rescata y que no es para ninguno de ustedes tampoco extraño, y es que hasta este momento no tenemos ningunos criterios ni condiciones para ejecutar este plan.
lo que podríamos decir como entre comillas, no hay una habilitación para los prestadores de este plan. Y eso también ha llevado a que el país tenga problemas en que cualquier persona podría decir, a mí se me ocurre que yo tengo la capacidad de hacer lo que se necesita. Muchos con la capacidad o la competencia suficiente, pero otros no tanto. Entonces, en esta nueva reglamentación se ha definido las características de calidad y las condiciones que deben cumplirse para realizar estas intervenciones colectivas. Ustedes las ven allí enunciadas. Lógicamente también esto ha sido un trabajo, digamos, en conjunto con todo lo que es el sistema obligatorio de garantía de la calidad, lo que también ya digamos, se ha tenido espacios de trabajo conjunto con los desarrollos mayores que tiene el POS, y lo que se está pretendiendo decirle al país, ojo, es que esto tampoco se puede hacer ni suelto, ni solo, ni por cualquier persona o por cualquier institución. Esas características de calidad allí enunciadas, la de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia, continuidad e integralidad, pues tienen su desarrollo en lo que significan en términos y en el marco de este plan de intervenciones colectivas. Y además estamos hablando de unos criterios, y esos criterios… Ya estamos, bueno, entonces, como ya estamos de tiempo, yo solamente voy a mencionar el estándar, los que nos hemos referido. Estos criterios están referidos fundamentalmente al talento humano, a la infraestructura, instalaciones físicas y mantenimiento, a la dotación y mantenimiento que se tiene que hacer, a la gestión de medicamentos y dispositivos médicos, a procesos prioritarios que se tienen que hacer para poder desarrollar estas intervenciones colectivas y a los registros que se deben llevar. Y llegamos aquí a un punto que me apuré en esto porque creo que esto es un punto que siempre uno pregunta, bueno, ¿y cómo vamos a contratar y quién lo va a hacer? Entonces, la propuesta que nosotros tenemos es, en primer lugar, rescatamos y seguimos pensando que quien tiene y quien debe y quien puede tener la mayor capacidad y competencia es la empresa social del Estado de carácter local. No en todos sitios. Acá sí se dividió el auditorio, la mitad me dijo, la otra mitad me dijo. Por esa razón, porque sabemos que también existe en el país esa posibilidad de que las empresas sociales del Estado no tengan toda esa capacidad, entonces, digamos, esta contratación se tiene que ligar a varios elementos. En primera instancia, seguimos diciendo, prioritariamente debe ser contratada con la empresa social del Estado de carácter municipal, pero no porque sí. Tiene que cumplirse una serie de requisitos, que son que esté habilitada, bueno, que uno espera que lo esté, y que tenga esa capacidad técnica y operativa verificada por la entidad territorial y que esté soportada por un acta de compromiso. Y esa capacidad técnica y operativa es el cumplir esas condiciones y criterios de calidad que mencioné anteriormente. En segundo lugar, cuando esa empresa municipal, esa AS municipal no cumpla, se está planteando que pueda ser contratado con la AS municipal de municipios vecinos, ¿sí? Que tengan, que estén habilitados, que tengan la capacidad operativa de prestar el servicio donde se necesita, ¿sí? No es en su municipio, donde se necesita el municipio contratante, y que cumplan con esa capacidad técnica y operativa. Y en último lugar, ¿sí?, se podría pensar en que sea contratada por un privado siempre y cuando este privado esté habilitado como prestador de servicios de salud en el municipio donde se va a contratar, tenga esa capacidad técnica y operativa, y además la contratación se debe hacer a través de los medios digamos, de procesos de selección abreviada, no es a dedo ni de contratación directa. Y por último, ustedes ven dos elementos súper importantes abajo. Uno, no se podrán subcontratar las acciones, ¿sí? Qué pena, pero esas empresas sociales del Estado que reciben los recursos y me contratan a un tercero, no se va a poder seguir haciendo porque pues que no me garantiza ni la calidad,
Y según, bueno, eso sin perjuicio de que la AES pueda, digamos, hacer toda la contratación necesaria pues para fortalecerse para prestar la actividad. Y segundo, adicionalmente, cuando la AES municipal no cuente con esa capacidad técnica y operativa, lo que estamos planteando es que sea el distrito o el municipio con concurrencia al respectivo departamento deberán desarrollar estrategias para que ese desarrollo de las capacidades se realicen en esa empresa social del Estado municipal para que en la vigencia siguiente lo pueda suplir. Esas estrategias, digamos, hay que trabajarlas de manera conjunta, hay que desarrollarlas más, hay que revisar una serie de elementos y hay que sobre todo buscar fuentes de financiación, porque pues ahí es donde tenemos convenientes. Los desarrollos del PIC pues van a precisar lo que también ya está establecido, acá no es cuáles son los conceptos de gasto, en qué se va a gastar la plata, la plata definida para el Plan de Salud Pública e Intervenciones Colectivas. Esto está en la resolución 3042 de 2007 y lo que nosotros sí estamos precisando acá es, esto es bajo ninguna circunstancia, habrá unas cosas que se podrán, bajo ninguna circunstancia, estos elementos que aparecen allí se podrán contratar o gastar de esos recursos. Por último, perdón, ya. ¿Lo explico? Bueno, fundamentalmente lo que dice ahí es, bajo ninguna circunstancia se podrá contratar ni talento humano que desarrolle actividades o procedimientos del POS, ¿sí?, ni nada relacionado con el POS, porque qué pena, ese plan tiene allá una financiación propia, ¿sí? No se podrán comprar dispositivos o equipos médicos para población discapacitada como prótesis, órtesis, aparatos y ayudas ortopédicas. Y estamos haciendo, digamos, una limitación a la elaboración de impresos y objetos promocionales e informativos, tales como calendarios, petos, camisetas, gorras, botones, prendedores, lapiceros, abanicos, pasacalles. Digamos, las estrategias de información, educación y comunicación también van a tener unas orientaciones desde lo nacional, donde lo que se pretende es entregar una serie de elementos y herramientas para que ustedes en lo local lo puedan desarrollar y no necesariamente que yo en lo local tenga que cumplir todos estos procesos desde el diseño de una publicidad o de una cuña, que la hacemos los que no sabemos hacer de eso, y los panfletos, los folletos, los lápices, etcétera. Sí, ya me voy. Y por último, porque ya me están acosando mucho, esta reglamentación lógicamente tendrá todas las responsabilidades de los actores del sistema en términos del plan y el seguimiento, monitoreo y evaluación del PI, que estará muy en concordancia pues con el seguimiento, monitoreo del Plan Decenal de Salud Pública. Gracias, muy amables. Agradecemos la presentación de la doctora Patricia Caro.